El abismo es un depositario de secretos que la humanidad, en su arrogancia, cree haber sepultado para siempre, bajo el peso de miles de atmósferas de presión, y un silencio que se extiende por milenios. Sin embargo, la geología es una fuerza caprichosa, y, a veces, la Tierra decide devolver aquello que se le entregó en custodia. Sucedió frente a la dorsal mesoatlántica, tras un sismo submarino de magnitud 7,8, que provocó un deslizamiento de sedimentos de proporciones continentales. Millones de toneladas de lodo y arena se desplazaron por la pendiente del talud, revelando la silueta geométrica y brutal de una estructura que no figuraba en ningún mapa desclasificado de la inteligencia naval. Allí, a 3.600 metros de profundidad, los restos de una base submarina de la Guerra Fría reaparecieron ante los ojos de un equipo de prospección petrolífera que operaba con un vehículo de intervención robótica de última generación. Lo que comenzó como una inspección rutinaria de tuberías dañadas por el terremoto se transformó rápidamente en el descubrimiento de un enclave militar, conocido en los archivos más oscuros como Estación de Escucha 9. Una instalación que oficialmente nunca pasó de ser un diseño teórico sobre el papel de un ingeniero paranoico en el año 1964. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El vehículo robótico, bautizado como Tritón 01, proyectó sus potentes focos de xenón sobre el casco exterior de la base. La estructura consistía en una serie de esferas de titanio interconectadas por túneles, de un material compuesto que parecía haber resistido la corrosión de forma milagrosa. En la pantalla del centro de control, situado a bordo del buque de superficie en la vertical del hallazgo, el doctor Adrián Valles observaba con una mezcla de fascinación y pavor. El diseño era puramente brutalista, una estética de guerra total trasladada al fondo del océano para espiar las comunicaciones submarinas de la Unión Soviética. Pero algo no encajaba en la cronología. La tecnología de soldadura y los sistemas de sellado hidráulico, visibles en las juntas de las esferas, parecían adelantados por lo menos 40 años a su tiempo. Adrián, que había dedicado su carrera a estudiar la arqueología industrial de la posguerra, sabía que en 1966 nadie poseía la capacidad técnica para construir una ciudad presurizada a esa profundidad. A medida que el robot se acercaba a la escotilla principal, el sensor de magnetismo empezó a registrar pulsos rítmicos. Era una señal débil, apenas un susurro electromagnético que se repetía cada 14 segundos, como el latido de un corazón metálico que se negara a detenerse, a pesar de haber sido abandonado hace décadas. La escotilla presentaba un grabado con el emblema de una división de investigación avanzada, que había sido disuelta por orden presidencial en 1982. Lo más inquietante es que el deslizamiento oceánico no solo había desenterrado la base, sino que parecía haberla activado de algún modo. El robot extendió su brazo mecánico y limpió la capa de sedimento que cubría un ojo de buey de cuarzo reforzado. Al iluminar el interior, la cámara transmitió imágenes de un pasillo iluminado por luces de emergencia de color ámbar. Había aire allí dentro, o al menos un gas que mantenía la transparencia necesaria para que la lente captara el mobiliario intacto, los paneles de control llenos de diales analógicos y, lo que era más perturbador, una serie de uniformes colgados en perchas que se mecían suavemente con una corriente de aire interna que no debería existir. Adrián ordenó al piloto del robot que buscara una entrada alternativa. No podían forzar la escotilla principal, sin riesgo de implosión, pero el sismo había abierto una brecha en la sección de mantenimiento de la esfera sur. El Tritón 01 se introdujo con cuidado por la grieta, revelando una sala de servidores que utilizaban tarjetas perforadas y cintas magnetofónicas de bobina abierta. Los rollos de cinta estaban girando. El historiador sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Si las cintas estaban girando, significaba que la base seguía procesando información, alimentada quizás por un generador termoeléctrico de radioisótopos que había sobrevivido al paso del tiempo. Pero, ¿qué información podía ser tan importante como para ser recopilada durante 50 años en el más absoluto aislamiento? El robot avanzó hacia la consola central, donde una pantalla de rayos catódicos mostraba una serie de coordenadas geográficas parpadeando en color verde esmeralda. Al cotejarlas, Adrián se dio cuenta con horror de que no eran coordenadas de objetivos militares enemigos, sino las ubicaciones de todos los sismos submarinos de gran escala ocurridos en el último medio siglo. La base no estaba espiando barcos ni submarinos nucleares.
Estaba escuchando el movimiento de las placas tectónicas, o, quizás, provocándolo. El archivo desclasificado que Adrián había consultado años atrás mencionaba vagamente un proyecto llamado Proyecto Diapasón, destinado a utilizar frecuencias de resonancia para desestabilizar el lecho marino del adversario. Pero el informe decía que el proyecto había sido cancelado por falta de resultados prácticos. Al observar la maquinaria que rodeaba el núcleo de la base, el doctor comprendió que el informe mentía. Habían tenido éxito. La estación de escucha 9 era en realidad un arma sísmica de precisión quirúrgica. Pero si los humanos que la operaban se habían marchado o habían muerto, ¿quién había dado la orden de seguir monitorizando y ajustando las frecuencias? El robot enfocó una serie de bitácoras de papel que descansaban sobre una mesa de metal. La última entrada tenía fecha de ayer, escrita con una caligrafía, perfecta y firme, que no mostraba signos de degradación biológica ni del temblor propio de la vejez. El texto de la bitácora, traducido por el escáner óptico del robot, decía que el sujeto de prueba número 4 había alcanzado la madurez necesaria para la fase de emergencia. Justo en ese momento, un sonido sordo y profundo vibró a través del casco del buque de superficie, 3000 metros más arriba. No era un trueno, ni el motor de otra embarcación. Era el mismo pulso de 14 segundos que el robot había detectado abajo, pero ahora era lo suficientemente potente como para ser escuchado por el oído humano sin necesidad de hidrófonos. Adrián miró el radar y vio que una masa inmensa se estaba desprendiendo del fondo marino, justo al lado de la base. No era una roca ni un trozo de corteza terrestre. Era algo orgánico cubierto de placas metálicas, una simbiosis entre la ingeniería de la Guerra Fría y una forma de vida abisal que había sido modificada genéticamente para servir de plataforma móvil. Dale like, suscríbete y comparte. El pánico se desató en la cubierta del buque. Los instrumentos de navegación se volvieron locos y la temperatura del agua subió 20 grados en menos de 3 minutos. Adrián comprendió entonces el verdadero propósito de la base submarina. Durante la Guerra Fría, los científicos no solo buscaban destruir al enemigo con bombas, sino que intentaban crear un guardián eterno, un sistema de represalia que no dependiera de la voluntad humana una vez activado. Los restos que el deslizamiento había dejado al descubierto eran solo la cáscara de un nido. La estación de escucha 9 no solo escuchaba. Ella alimentaba y dirigía a los hijos del proyecto Diapasón. El sismo de magnitud 7,8 no había sido un accidente natural, sino el estallido de un cascarón, el primer movimiento de una criatura que llevaba durmiendo desde 1967 y que ahora, expuesta de nuevo a las corrientes oceánicas, estaba reconociendo su entorno. El robot Tritón 01 fue aplastado por un tentáculo de acero y fibra muscular que emergió de la brecha de la base. La última imagen que transmitió, antes de quedar a oscuras, fue el interior de una de las esferas de titanio, donde no había restos humanos, sino miles de embriones mecánicos flotando en un líquido amniótico de color azul neón. La base submarina no era una reliquia del pasado, sino una fábrica del futuro que se había mantenido operativa gracias a la energía geotérmica y a una inteligencia artificial primitiva pero implacable. El deslizamiento oceánico había sido el despertador de un ejército que no conoce de ideologías ni de tratados de paz. Mientras el buque de superficie intentaba huir de la zona, Adrián vio por la ventana de la cabina cómo el mar empezaba a hervir. Las burbujas que subían a la superficie no eran de aire, sino de un gas que olía a ozono y a aceite rancio. Los monostíneros registros oficiales dirán que el buque de prospección se hundió debido a una ola gigante provocada por el sismo. Nadie mencionará la base de la Guerra Fría, ni las coordenadas verdes que seguían parpadeando en las profundidades. Pero Adrián, mientras se aferraba a un bote salvavidas en medio de la tormenta electromagnética, sabía que el mundo acababa de cambiar. Los secretos que el océano devuelve no son regalos, sino advertencias de que algunas guerras nunca terminan. Simplemente cambian de forma y esperan bajo el lodo el momento justo para reaparecer. La estación de escucha 9 ya no necesitaba cables ni operadores. Se había convertido en un organismo autónomo que ahora reclamaba el control de las rutas comerciales y de las costas continentales. El deslizamiento oceánico no fue un desastre natural, fue el inicio de una nueva era de oscuridad submarina, donde los restos del pasado son las armas del mañana. En las semanas posteriores, otros deslizamientos similares
fueron reportados en la fosa de las Kuriles y en la cuenca de Angola. En cada lugar, siluetas metálicas y ruidos rítmicos de 14 segundos empezaron a aterrorizar a las flotas pesqueras. Los gobiernos guardan silencio, emitiendo comunicados sobre inestabilidad tectónica global, pero los que saben leer entre líneas entienden que el océano está devolviendo todo lo que le robamos. La Guerra Fría ha vuelto, pero esta vez no hay dos bandos enfrentados, sino una única fuerza de acero y carne que no responde ante ningún soberano. Adrián, el único superviviente del buque de superficie, pasa sus días en un hospital militar, repitiendo constantemente las coordenadas que vio en la pantalla. Nadie le cree, o quizás le creen demasiado, y por eso no le permiten hablar con la prensa. La base submarina ha reaparecido para recordarnos que el abismo tiene memoria, y que el olvido es una debilidad que los ingenieros de 1964 supieron aprovechar con una crueldad que todavía nos acecha desde las profundidades del Atlántico. El misterio de la estación de escucha 9 permanece sumergido, pero sus efectos son visibles en cada nueva grieta que aparece en el lecho marino. Los 1800 metros de profundidad ya no son un refugio seguro para los cables de comunicación ni para la paz mundial. El deslizamiento oceánico fue solo el primer paso de una transformación global, donde la tecnología olvidada reclama su lugar en el ecosistema. Cada vez que la Tierra tiembla bajo el agua, es probable que otra base esté despertando, lista para continuar con una misión que ya nadie recuerda cómo detener. La historia no se repite, pero rima con el sonido metálico de una escotilla que se abre en la oscuridad absoluta, liberando un horror que fue diseñado para el fin del mundo, y que ahora se encuentra con una humanidad que ha olvidado cómo luchar contra sus propios fantasmas de hierro. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.